Gracia y paz a todos, muy buenas desde aquí, desde España. Eh, pues vamos a seguir con la meditación del libro de Eclesiastés y en este día, si Dios lo permite, vamos a estar meditando acerca del capítulo 5, un capítulo que para mí en lo personal es bastante desafiante y a la vez confrontador, ¿verdad? Porque sí remueve ciertas cosas de nuestro interior, de nuestro corazón. Pero antes de ello, de mirarlo, vamos a leerlo y como siempre haremos una breve oración y después, si Dios lo permite, pues pasaremos a desarrollar el capítulo en sí. Quizá no va a ser todo, pero sí no voy a decir lo más importante, pero sí lo que de alguna forma considero, ¿no?, que es vital, ¿no?, cuando no fundamental para nuestro caminar diario con el Señor. Y dice así la palabra del Señor. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra, delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios
le llenará de alegría el corazón. Vamos a orar. Señor y Padre Dios, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos, Señor, una vez más ponernos delante de ti, Señor, y de tu palabra, Dios. Señor, te ruego que en este día, Señor, puedas hablar a nuestras vidas, Señor, una vez más. Señor, que lo que podamos recibir, Dios, en este día de tu parte, Señor, sea algo que nos siga ayudando a cambiar y a ser transformados al carácter de Cristo. Señor, te ruego que uses mi vida, Señor, y si algo de lo que vaya a decir, Señor, no va acorde a tu palabra, Señor, te ruego que cierres mi boca, Señor. Pero sin embargo, Señor, lo que vaya a salir de ella, Señor, si viene de ti, te ruego, Dios, que desates mi lengua. Señor, como el salmista dice, he aquí, aún no está la palabra en mi boca, y he aquí que tú la sabes toda. Señor, y en esta confianza, Señor, venimos aquí en esta tarde a poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, te ruego, Dios, que todo esto pueda ser en beneficio de tu pueblo, Señor, y para la gloria y honra, Señor, de tu santo nombre. Señor, recibe la gloria, recibe la honra, Señor, recibe la alabanza, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, yo según estaba meditando en este pasaje, saqué una idea principal, y es que en la vida del creyente, en la vida del cristiano, todo debe estar sujeto al temor de Dios. Todo debe estar sujeto al temor de Dios. Es más, hemos estado leyendo acerca de cosas que salen de nuestra boca, quizá de compromisos que hacemos, ¿no? Muchas veces de labios para afuera, ¿verdad? Con Dios. Y hemos de tener algo claro, y es que no debemos de tratar con Dios de una manera poco seria. O sea, debemos de alguna forma evitar, ¿verdad? Por decirlo así, el hacer tratos, ¿verdad? Rápidos con Dios, el hacer pactos a la ligera, el comprometernos de una manera liviana, superficial, dado que un voto que tú haces al Señor, o un pacto, o algo con lo que tú te comprometes con el Señor, es una promesa, y para Dios esto es algo que es solemne, y nunca debe hacerse de una manera irreflexiva, o de una manera impulsiva, ¿verdad? O sea, siempre que hacemos un compromiso con el Señor, siempre que le prometemos algo a Dios, esto debe estar sujeto ya no solo al temor de Dios, sino debemos de calcular bien, debemos de pensar bien antes de comprometernos con Dios si vamos a poder o no llevar hacia adelante aquello para lo cual nos estamos comprometiendo. No podemos tampoco dejarnos llevar por nuestros impulsos, ¿verdad? Yo he visto a lo largo de mi caminar como creyente, que es poco, relativamente poco en comparación con otros, recién llevo casi 15 años, ¿no? Caminando con el Señor, y he visto de todo, ¿no? He visto personas que por un mover, ¿verdad? Porque se han sentido de una manera emocionados en una reunión, ¿verdad? Han querido hacer rápidamente compromisos con el Señor, han pedido quiero bautizarme, ¿verdad? Y no es que el bautismo sea algo mágico, ¿verdad? No es que el bautismo sea algo que te vaya a salvar. No es que el hacer un compromiso con Dios de esta manera sea algo que te va a garantizar la salvación. No es esto, ¿verdad? De hecho, el bautismo tiene que ver más con una manifestación externa de algo que previamente ha ocurrido en nuestro interior, ¿verdad? Y por desgracia, hoy en día en muchas iglesias, en muchos sitios, se ve a personas tomando este compromiso con Dios,
¿verdad? Porque el bautismo no deja de ser un compromiso con Dios en el cual pues tú te comprometes, ¿verdad? A amar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios y sobre todo a seguir a Cristo a pesar de cualquier cosa, ¿verdad? Pero por desgracia en muchas iglesias permiten que gente incluso no convertida formen parte de este grupo de bautismos, ¿verdad? Y esto es algo que no hay que tomarlo a la ligera, ¿verdad? Porque un compromiso con Dios no es igual que un compromiso que puedes hacer con un amigo. O sea, tú puedes prometerle algo a tu amigo y depende de cómo ese amigo se porte contigo, ya esa promesa se va al suelo. Ya cae esa promesa. O sea, tu compromiso depende de cómo sea otra persona, de cómo te trate la otra persona, ¿verdad? Y esto también habla a veces de nuestra falta de carácter. Sin embargo, tampoco hemos de tomar un compromiso, ¿verdad? De una manera precipitada, ¿no? Me parece que es en un proverbio que dice que el lazo le es al hombre hacer voto apresuradamente y después de esto pararse a reflexionar, pararse a considerar, ¿verdad? Y lo digo, a veces somos movidos por un ambiente, somos movidos porque la alabanza nos empuja, ¿verdad? Somos movidos porque quizá en una predicación parece ser que el Espíritu Santo nos lleva a tomar un compromiso, ¿verdad? Pero luego a la hora de la verdad no hay una evidencia. Y es más, dado que Dios es un Dios que no miente, ¿verdad? Y todo lo que Él ha prometido, Él lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? No espera menos de nosotros, como cristianos, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿no? que el tener una consideración correcta de la majestad de Dios es algo que gobernará nuestra forma, ¿verdad? De acercarnos a Él en la adoración. El hecho de que Él esté en los cielos y nosotros en la tierra, ¿verdad? Esto debe de movernos, ¿verdad? A ser cuidadosos y reverentes cuando entramos en su presencia. O sea, no podemos entrar en la presencia de Dios de cualquier manera. De hecho, si recordáis la oración del Padre Nuestro, el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó en Mateo 6, empieza la oración de esta manera. Dice, Padre Nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. O sea, el Señor está en los cielos, el Señor gobierna sobre todas las cosas, gobierna sobre nuestra propia vida. Gobierna sobre nuestra propia vida. Y pensando en esto, en las veces que hacemos compromisos a veces sin pensar y movidos por un impulso, ¿verdad? Esto ocurre también a la hora de buscar una pareja. Esto es así. O sea, a veces somos movidos por nuestros propios impulsos humanos, por nuestros propios impulsos carnales, ¿verdad? Por el deseo que quizá podamos tener de formar una familia, de tener hijos, de formar un hogar, ¿verdad? Pero no paramos a calcular. No paramos a pensar si vamos a tener la capacidad suficiente para poder enfrentarlo o no. Y esto es algo que, aunque quizá muchos, ¿no?, hayamos dado este paso de una manera precipitada y Dios esté tratando con nuestras vidas, no quiere decir que sea lo correcto. No quiere decir que sea lo correcto. Dios ha permitido, pero no quiere decir que sea lo correcto. De hecho, yo pensaba, ¿no?, que el hecho de que podamos acercarnos a Dios a través del sacrificio de Cristo es un privilegio. Es un privilegio que tenemos.
Y no solamente esto, sino que el poder acercarnos a Dios no solamente es un privilegio, pero es un privilegio del que tampoco debemos de abusar con una falta de seriedad o con trivialidad. O sea, el acercarte a Dios no es como el que se acerca a una carnicería y le pide al carnicero medio kilo de filetes de ternera, ¿no? O el que va a un supermercado y tiene un trato con los dependientes. ¿Qué va? Esto no va así. O sea, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Debemos tener presente delante de quién nos vamos a poner. Debemos de tener claro quién es el que está por encima de nosotros y dónde estamos nosotros al mismo tiempo. De hecho, también meditaba que en estas cosas, el autocontrol, la sumisión, la sinceridad y el sacrificio espiritual, es decir, la alabanza que sale del corazón, es algo que debe caracterizar no solo el lugar de la oración, sino también la oración misma. La oración misma. Porque de hecho la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Y tampoco hemos de ir con una lista, ¿no?, de deseos, como el que va al supermercado con la lista de la compra. Yo a veces me he puesto a meditar en esta parte y cuánto nos falta el ponernos delante de Dios y querer estar con Dios simplemente por ser quien es Él. No por lo que nos vaya a dar, no por lo que podamos sacar en beneficio, sino por quién Él es, porque es nuestro Padre, porque nos ha rescatado, porque nos ha salvado. ¿Cuánto nos falta de esto? Y por otro lado, pensaba también que, leyendo esto, ¿verdad?, las instrucciones que nos da pues Salomón mismo en cuanto a los pactos o a los votos que hacemos, son recordatorios importantes sobre la seriedad con la que Dios se toma las promesas que le hacemos. Yo sé que alrededor de todo el mundo, ¿no?, y en diferentes contextos de iglesias, hay algunos que tratan de hacer acuerdos con Dios si a cambio Dios les da algo. Y esto es algo que verdaderamente a mí me entristece. Esto es algo que verdaderamente a mí me preocupa, ¿verdad? Porque esto es tener un trato con Dios de una manera descuidada. Esto es tener un trato con Dios, una relación con Dios de conveniencia. Y hay un peligro en esto. Hay un peligro en esto, y es que hay personas que, es verdad, se acercan a Dios con la idea de que Dios les satisfaga sus deseos, y si por lo que sea Dios les concede sus deseos, luego ellos se olvidan de la promesa que le hicieron a Dios. Yo no sé si alguna vez te has visto tú así. Yo he de reconocer, para mi vergüenza, de que ha habido veces en que sí. Lo he hecho hasta con mi madre. No lo voy a hacer con Dios. Y es algo que esto debe de llevarnos a meditar y a considerar, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Él mismo? ¿Quién es Dios? ¿Delante de quién nos ponemos cada vez que vamos a orar? ¿A quién vamos a escuchar cada vez que vamos a un culto? ¿Verdad? ¿La palabra de quién estamos escuchando? ¿O la presencia de quién estamos sintiendo? ¿Verdad? Pero hermanos, en cada situación de nuestra vida,
Y sobre todo delante de Dios, nuestro sí debe ser un sí y nuestro no debe ser un no. Y esto lo podemos ver en Mateo 5, en el verso 37. Estas son palabras de Jesús mismo, ¿verdad? Mateo 5, 37, cuando está hablando acerca de los juramentos, ¿verdad? Pero el mismo Jesús les está diciendo lo siguiente, dice, mira, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, debemos de alguna forma tener claro, y quizá puedo ser repetitivo, pero tener claro y considerar si aquello que vamos a comprometernos a hacer, vamos a tener el con qué hacerlo. Si vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo, porque como dice mismo la palabra, ¿no? Como hemos leído, o sea, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Ahora, el hecho de que la palabra de Dios nos anime a que nuestro sí sea sí y a que nuestro no sea no, y que consideremos a la hora de hacer los votos y los pactos delante de Dios, ¿verdad? Esto no nos prohíbe el que los hagamos. ¿Por qué? Porque hay votos de alguna manera que sí son legítimos, como por ejemplo el de la promesa de ser fieles en el matrimonio. El de la promesa de ser fieles en el matrimonio. O como hacen en Estados Unidos, ¿no? Ahora me viene a la mente, cuando están en un juzgado, ¿verdad? Lo primero que hacen es poner la mano encima de la Biblia, levantar la otra mano y juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y poniendo la mano sobre la Biblia es como decir, mira, no solamente lo prometo, sino que lo juro, o sea, voy más allá, ¿sabes? O sea, sí o sí lo voy a hacer. Entonces, tanto recuerdo que nos hace Salomón de estos pactos, de los compromisos que hacemos, ¿verdad? Es más bien un recuerdo solemne de que Dios toma en serio nuestros votos. Y por lo tanto nosotros también debemos de tomarlos en serio y hacerlos cada vez más y más cuidadosamente. Hacerlos cada vez más y más cuidadosamente. Y saqué una conclusión, ¿no? Saqué una conclusión. Es una frase que bueno, está escrita y dice que reconocer la soberanía de Dios influye tanto en las prácticas de la adoración como en las percepciones de los problemas de la vida. Entonces, hasta aquí vamos a tener la meditación de hoy, de Eclesiastés 5. Yo no sé si en este tiempo Dios ha estado hablando a tu vida o no, pero es algo a considerar, es algo para poder meditar en ello y para poder de alguna forma ponernos las pilas. No podemos hacer votos a la ligera, compromisos a la ligera. O sea, y menos con Dios. Y menos con Dios.
Hay muchas personas que dicen, no, mi palabra es la que vale. Y luego a la hora de la práctica esto queda atrás. ¿Por qué? Porque si esto no es una realidad para con Dios, para con el prójimo, tampoco lo va a ser. Pues nada, sin más, pues me despido de todos vosotros y nada, espero que Dios os bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo pues sea con todos vosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.